Hola chicos, nuevamente yo, Jessica Cristina Paz con su semana número 2 de logística internacional. En la semana pasada hablábamos rápidamente lo que fue un poco la historia en la logística internacional y esta semana vamos a hablar lo que son las diferentes teorías que podemos encontrar dentro de lo que es la logística internacional. Entonces vamos a hablar lo que es la teoría, las teorías tradicionales, hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Entonces dentro de lo que es nuestras teorías tradicionales hablaremos un poco de lo que es el mercantilismo, hablaremos de lo que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con lo que es el tema de la logística, cierto? Entonces, esto es un poquito de historia, porque la logística que hoy en día nosotros conocemos, pues no arrancó como la conocemos, lo que tuvo a través del paso del tiempo unos ciertos cambios y unas ciertas evoluciones que nos lo trae el mercantilismo, que nos lo trae la ventaja absoluta de Adam Smith y nos lo trae la ventaja comparativa del señor David Ricardo. Entonces, dentro de esas teorías tradicionales de mercantilismo, hablaremos desde los años 1600 hasta los 1750 más o menos, de las ideas que trajo el mercantilismo. De esas ideas que fueron de esos años 1600 a 1750, hoy en día todavía están muy aterrizadas a la realidad. El mercantilista decía que un país era altamente rico cuando se dedicaba era a vender más que a comprar, porque cuando tú vendías, pues se ponía que te iba a ingresar dinero, ¿cierto? Y cuando tú comprabas, pues, salía el dinero de tu bolsillo y se perdía poder adquisitivo. El mercantilismo trajo consigo lo que era el famoso trueque, ¿cierto? Yo te doy a ti algo que tú necesitas y tú me pagas por ese producto o por ese mercancía que te estoy ofreciendo. En el mercantilismo hablaban rápidamente, chicos, de que un país era altamente rico por toda la cantidad de metales que tenía. Y en ese tiempo, pues hablábamos de plata y de oro y se hacía trueques con lo que era el tema de agricultura y ganadería. Entre más plata y oro tenía, pues mucho más poder tenía. Eso hoy lo podemos ver reflejado con los países que son altamente, con un alto capital, ¿cierto? Con un alto nivel de dinero. Normalmente encontramos países que están dotados por capital o están dotados por mano de obra o por tierra, ¿cierto? Entonces, en lo que vamos a ver el día de hoy o esta semana, que es la semana número 2, vamos a hablar de esas teorías, ¿cierto? La teoría del mercantilismo, cómo el mercantilismo ayudó a mejorar todo lo que tenía que ver con el comercio internacional, cómo ayudó a lo que era el tema de poder saber en qué momento una balanza comercial me podría dar un superávit o un déficit. Vamos a ver cómo funciona el mercantilismo, las ventajas que trae el mercantilismo, las desventajas del mismo, y hablaremos de la famosa balanza de pagos, que es un indicador que se mueve a nivel nacional, ¿cierto? Vamos a ver qué es esa balanza de pagos, cómo está conformada esa balanza de pagos, qué es una cuenta corriente, qué es una cuenta capital y principales escuelas del mercantilismo que nos traen como un poquito de historia. Hablaremos después de lo que es la teoría de las ventajas absolutas de el señor Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una ventaja como país absoluta frente a otro país, ¿cierto? Entonces, ¿qué características trae? Pues enfatiza el uso de recursos internos y propios, teoría que gira en torno a los bajos costos de productividad, permite la comparación productiva entre una empresa y la otra y finalmente me dice que en esta ventaja absoluta es la forma en que yo como país digo, bueno, ese es el producto que yo puedo predominar, ¿cierto? Y que le vaya a tener un poco más de ventaja a otro país que le es muy difícil producir lo que yo produzco. Después de eso vamos a hablar como un ejemplo de lo que es la ventaja absoluta y pasamos a lo que es la famosa ventaja comparativa. Esta ventaja comparativa me dice, bueno, yo tengo una ventaja comparativa frente a otros países. La idea de estas teorías es evaluarme como país frente al resto del mundo. Trae unas condiciones de los factores esa teoría, según las ventajas que trae. Trae además unas condiciones en lo que es la oferta y la demanda. Trae un tema de empresas relacionadas horizontal y verticalmente que tiene que ver con la competencia que podemos encontrar en el mercado y trae un tema de estructura de rivalidad, ¿cierto? Que tanto, obviamente nosotros cuando compramos o vendemos un producto no somos los únicos en el mercado. Y esta teoría de la ventaja comparativa me dice, bueno, ¿qué es el valor agregado que tiene su producto que va a hacer que le compren más a usted y no le compren a la competencia? Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que es una ventaja competitiva, una ventaja comparativa y finalmente hablaremos de algo que es la
famosa economía a escala. ¿Cómo se logra dentro de un país y dentro de una organización tener una economía a escala? Modelos de economía a escala y llegaremos a unas pequeñas conclusiones. Así daríamos por terminado nuestra segunda semana de lo que es la logística internacional. Entonces, chicos, seguimos en el aprendizaje. Los veo en nuestra tercera semana de logística internacional. Cuídense mucho. Chao, chao.